Muy bien, pues en esta tarde vamos a continuar con con nuestro estudio de algunos elementos de la escatología, es decir, de los sucesos que están por ocurrir, los eventos que están por los últimos eventos. Y en esta tarde vamos a responder bíblicamente a esta pregunta. ¿Van a experimentar los creyentes la gran tribulación? ¿Van a experimentar los creyentes la gran tribulación? Bueno, de alguna manera, esta sería también una pregunta que está relacionada, por ejemplo, a ¿es el rapto antes de la tribulación? Podría ser la misma respuesta. Si el rapto es antes de la tribulación, esto significa que los creyentes no van a experimentar la gran tribulación. Así que ante esta pregunta vamos a ver lo que la Biblia enseña y de alguna manera pues le pedimos al Señor que nos ayude en este tiempo y también que nos ayude a aplicar su palabra y responder ante estas verdades para su gloria. En primer lugar, los creyentes no van a experimentar la gran tribulación. Eso hay que decirlo. No voy a andar con intriga hasta el final, sino que la Biblia enseña claramente que los creyentes no van a experimentar la gran tribulación. Si esto nos referimos a los creyentes que conforman la iglesia, esto empezamos ya a definir un poquito más detallado. Es decir, si nos referimos a los creyentes en esta pregunta, aquellos que conforman la iglesia, aquellos que forman parte de la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, este grupo de creyentes que conforman la iglesia no pasarán la tribulación. En esta dispensación o en esta administración del plan de Dios a lo largo de la historia, hay un grupo de redimidos que se identifican claramente como la iglesia. Ahora, básicamente hay dos posturas sobre cuándo tendrá lugar el arrebatamiento. Básicamente hay dos posturas. La primera postura es la que se conoce como así empezamos bien. Pretribulacional. Pretribulacional, es decir, previa a la tribulación. Esa es la primera postura que se conoce y, por supuesto, la que nosotros creemos que es la bíblica. Hay otra postura que muchas personas también reconocen, lo cual algunos versículos aisladamente pueden parecer que enseña esto, pero cuando toma una interpretación general bíblica y seria de todos los textos bíblicos, sin entrar en alegorías y espiritualizaciones, sabemos que es pretribulacional. Ahora, la segunda postura es la que se conoce post-tribulacional, es decir, después de la tribulación. Hay ahí algunos que están diciendo que hay una tercera postura que es lo que el arrebatamiento sucede en medio de la tribulación. Pero básicamente o generalmente estas son las dos posturas, que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación o los que creen y piensan que el arrebatamiento sucederá después de la tribulación, es decir, en la segunda venida de Cristo en gloria. Y todas las posturas presentan algunas dificultades, es cierto. Las dos posturas presentan algunas dificultades interpretativas por la naturaleza propia del género. Es decir, el género apocalíptico y el género que se utiliza como la profecía, en ocasiones da lugar a que personas la interpreten de manera inadecuada, incorrecta. Así que, por tanto, no debemos hacer que esta doctrina sea causa de división. Por supuesto, tenemos que ser fieles a lo que la Biblia enseña, pero no es uno de los elementos de doctrina fundamental que de ello
dependa nuestra salvación, o el Evangelio, o la obra suficiente de Cristo, o la Trinidad, o los atributos de Dios, pero sí es una doctrina que no debe llevarnos a la división, pero sí debemos de ser fieles a lo que la Biblia enseña. La postura pretribulacional es la que hemos dicho que es más consistente o más fiel a una hermenéutica literal, gramatical, histórica. Es decir, en la manera en la que interpretamos la Biblia en su contexto, en el tiempo, en la época, en la literalidad del texto, respetando todas las reglas hermenéuticas, la postura pretribulacional, es decir, el arrebatamiento antes de la tribulación, sería la más consistente. Así que esta postura defiende que la Iglesia no va a experimentar la gran tribulación, sino que será arrebatada antes de que comience. Será arrebatada antes de que comience. Y hay varias razones. Y yo he resumido estas razones en cuatro razones. En primer lugar, la diferencia entre Israel y la Iglesia. Esta es la primera razón por la que nosotros creemos que la Biblia enseña que los creyentes que conforman la Iglesia no experimentarán la gran tribulación porque hay una diferencia entre Israel y la Iglesia, que son entidades distintas. Y sé que esto lo hemos enseñado en varias ocasiones, solamente voy a citar algunos pasajes, pero creo que todos ya hemos visto esta verdad en la Biblia. Es decir, por supuesto que todos los creyentes de todas las épocas comparten bendiciones y elementos comunes. Es decir, la justificación solo es por medio de la fe, en todas las épocas, y solo por la obra de Cristo. Así que todos los creyentes, tanto del Antiguo Testamento o antes de la Iglesia, como los creyentes que serán salvados después del arrebatamiento, cuando la Iglesia ya no esté en la tierra, todos tenemos elementos comunes de bendición, pero esto no elimina las distinciones que hay entre nosotros. Hay cosas que nos distinguen y nos hacen reconocer que somos entidades diferentes. Es decir, la Iglesia tiene una singularidad especial con respecto a la nación de Israel. Y es que Dios tiene un solo plan para cumplir su propósito eterno, que incluye tanto Israel como la Iglesia. Dios no tiene dos planes, el cual falló con Israel y ahora Dios desecha a Israel el segundo plan, la Iglesia. Eso no es lo que la Biblia enseña, sino que dentro del plan perfecto de Dios, ahí hay un hueco en el que Pablo nos dice que hay un misterio. Es decir, algo que durante un tiempo estuvo escondido, pero que ahora es revelado. Y ese misterio es que tiene que ver con la Iglesia y con que la salvación no solamente sería para los judíos, sino que la salvación sería también para los gentiles, es decir, para toda nación. Así que Dios tiene un solo plan y esto incluye tanto a la Iglesia como a Israel, pero sin mezclarlo y sin confundirlo. Sin mezclarlo y sin confundirlo. Lo que Dios tiene preparado tanto para Israel como para la Iglesia tiene relación para ambos. Es decir, lees el Antiguo Testamento y lo que Dios está diciendo a Israel tiene aplicaciones y realidades que son para nosotros también. Pero hay elementos que Dios le dice a Israel, lo cual no es para la Iglesia, es exclusivo para Israel. Y no debemos esperar un cumplimiento literal de las promesas que Dios hizo a Israel para nosotros, para la Iglesia. Así que, por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 16, 18, ¿qué dijo Jesús ahí? Mateo 16, 18. ¿Cómo? Mateo 16, 18, ¿qué dice?
yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificará mi iglesia, y todas las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, si la iglesia en ese contexto, en ese versículo, significara, incluyera a Israel, entonces estaríamos diciendo, o Jesús habría dicho, y sobre esta roca estoy edificando mi iglesia, ¿verdad? Porque si creemos que la iglesia ya existía antes de esta declaración en Israel, Dios estaría edificando su iglesia desde antes de esta declaración, pero esta declaración Jesús la hizo en un tiempo futuro, ¿verdad? Versículo 18, yo edificaré mi iglesia. Y eso está en un tiempo futuro, lo cual comenzó en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es el comienzo de la iglesia, con la llegada y la obra del Espíritu Santo, morando de manera permanente en cada creyente, formando así la iglesia de Cristo. Esto no ocurre con Israel. El Espíritu Santo no obraba con el pueblo, la nación de Israel, como el Espíritu Santo obró a partir de Pentecostés. Por ejemplo, 1 Corintios 12:13, ¿qué nos dice? Algo que identifica como un elemento singular de la iglesia. 1 Corintios 12:13, ¿qué dice? Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. El bautismo del Espíritu ahí, fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo Espíritu, no se refiere al bautismo de agua, se refiere al momento de la conversión en el que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, incluidos en el cuerpo, unidos a Cristo en un solo cuerpo. Y aquí marca una diferencia concreta, no es un solo cuerpo de judíos, ni es un solo cuerpo de griegos, sino tanto griego como judío. Y no solamente de griego y judío, sino que no hay distinción de ningún modo, ya que se añade esa inclusión ya esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y esto es singular, esto es único para la iglesia. Es decir, la ceguera espiritual o el endurecimiento temporal que Israel experimenta terminará cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Recordáis, Romanos 11, capítulo 11, versículos 25 y 27, Romanos 11, 25 y 27, nos enseña que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles y la iglesia sea arrebatada, entonces todo Israel será salvo, y esto será durante el periodo de la tribulación. Así que hay dos entidades diferentes ahí. La plenitud de los gentiles es un título, es una manera de llamar a la iglesia. Y hay una entidad diferente, la cual se llama a Israel. Entonces todo Israel será salvo. Y a ese Israel se le llama el Israel terrenal, la nación de los judíos. Así que Israel y la iglesia son diferentes. Y entonces, en la gran tribulación, ¿quién estará presente? ¿Quién estará presente? Si lees Apocalipsis, los que están presentes en la nación de Israel. La iglesia no estará presente, ya que vemos que su arrebatamiento fue anunciado y es enseñado en Tesalonicenses, y ahí se nos muestra cómo entonces vendrá el juicio. Cuando en Primera Tesalonicenses se nos dice, y entonces vendrá el juicio cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces, en este periodo en el que Israel será restaurada en la gran tribulación de su ceguera espiritual, habiendo recibido juicio divino por haber rechazado al Mesías, este periodo de restauración será el tiempo de la gran tribulación. La Israel nacional sí pasará por la gran tribulación,
podríamos decir, la Israel espiritual que en alguna ocasión el Nuevo Testamento nos enseña, sin que signifique la Israel espiritual que se ha rechazado a la Israel nacional, es decir, la Iglesia sí será arrebatada y no pasará ese tiempo. Así que será el tiempo en que Dios preparará a Israel para la venida del Mesías. Es decir, Israel pasará la tribulación ya que será preparada en ese tiempo. Mirad lo que dice Jeremías capítulo 30, versículo 7. Jeremías capítulo 30, versículo 7. ¿Qué dice Jeremías 37? Venga, leo yo. Ahí, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Así que este será tiempo de angustia para Jacob. Y esta es la referencia al tiempo de angustia para el pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación. También Daniel capítulo 9, lo cual ahora vamos a ir a este punto de Daniel. Mirad Daniel capítulo 9 y los versículos 24, Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Quien lo tenga que lo lea, por favor. Daniel capítulo 24, capítulo 9, perdón, versículo 24 al 27. Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir la santidad. Desde la salida de la orden, para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas volverá a ser edificada con plaza, y 2 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempo de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas, y él hará un pacto firme con muchos por 1 semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre él, a la de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Bueno, esto es una razón por la que sabemos que la Iglesia no pasará la tribulación, ya que la tribulación está reservada para lo que Dios tiene preparado con respecto a Israel, no con respecto a la Iglesia. Y esta es la segunda razón. La segunda razón por la que los creyentes, la Iglesia, no pasarán la tribulación es por la profecía de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel. ¿De quién está hablando esta profecía? Bueno, deberíamos de leer desde el versículo 20 y observar lo que dice versículo 20 de este capítulo 9 de Daniel. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando
mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden, y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Es decir, ¿qué es lo que estaba Daniel meditando y orando? ¿Sobre qué tema? Versículo 20. Estaba confesando mi pecado y estaba confesando el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor por mi Dios y por el santo monte de mi Dios. Así que Daniel tenía puesta la mirada en su propio pueblo Israel y en la ciudad eterna de Israel, sobre Jerusalén. Y esto es lo que se le va a responder. Observa lo que dice el versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? No se refiere a la iglesia. Claro, ahora sí, la iglesia es el pueblo escogido de Dios. Pero eso no ha eliminado a Israel de ser su pueblo en esta nación entre todas las naciones. Dios sigue teniendo un pueblo escogido entre todas las naciones. Así que el versículo 24, la visión tiene que ver con Israel. No con la iglesia y todos los creyentes, sino con el Israel terrenal. Y no solamente con Israel, sino también, dice, ha sido decretada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A qué ciudad se refiere? ¿La iglesia tiene una ciudad en la tierra? ¿La iglesia tiene la ciudad de Sevilla? ¿Cuál es la ciudad en la tierra que se identifica como la ciudad de la iglesia? La de arriba, la celestial. Bueno, ni siquiera tenemos una ciudad en esta tierra, sino que más bien somos recordados a que somos extranjeros y peregrinos. Es decir, bueno, puede estar más orgulloso o menos orgulloso de tu país, pero debes de tener claro que tu ciudadanía no pertenece a este mundo y que tu vida no debe ser entregada por nada que pertenezca al organigrama y al orden de este mundo de los hombres. Las naciones no son nuestra nación. Nosotros no pertenecemos a la nación de esta tierra, sino somos del cielo. Pero Israel continúa siendo la nación escogida de Dios entre todas las naciones. Y una ciudad es la escogida en esta tierra identificada como la ciudad del pueblo de Dios. ¿Cuál es esa ciudad? Sin duda hemos dicho que Israel, ¿verdad? Israel es la ciudad. Así que el decreto de Dios es un plan inamovible que Daniel está orando y viene Gabriel y le va a decir lo que Dios ha planificado en los sucesos de la historia. Y si vas a los capítulos anteriores, si quieres leer en estos días sobre los capítulos anteriores, vas a ver cómo también a Daniel se le ha dado una interpretación en el capítulo, especialmente el capítulo 3, se le va a dar interpretación sobre lo que va a ocurrir en los eventos futuros. Pero en esta ocasión Gabriel le va a decir, hay un plan de Dios que no va a cambiar, que tiene que ver con eventos que van a suceder en el futuro, pero que tienen que ver con Israel y con la ciudad de Israel. Y fíjate cómo Daniel 9:26 presenta el tiempo intermedio que hay entre las 69 semanas y la última semana. Mira lo que dice versículo 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén
Esto ocurrió en el 444 a.C. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 62 más 7, ¿cuánto es? 69 semanas de 7 semanas cada año. Cada semana, perdón. 7 años cada semana. Así que dice el versículo 44 que para has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plazas y fosos, pero en tiempos de angustia. Esto es lo que ha estado ocurriendo en la restauración de Israel. Y mira lo que dice el versículo 26. Versículo 26. Después de las 62 semanas. Cuando dice después de las 62 semanas. Es decir, esa palabra después de las 62 semanas, es decir, después de las 69, las 7 semanas y las 62 semanas, Cristo será muerto, porque esto es lo que se dice. Versículo 26, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo de un príncipe, fíjate lo que dice, es que Cristo será muerto y ese será el tiempo de ceguera espiritual para Israel. Cuando Cristo cuando Cristo fue para nosotros en nuestro tiempo, pero cuando en el tiempo de Daniel se anuncia, cuando Cristo sea muerto, Israel sufrirá una ceguera espiritual. Hasta el fin habrá guerra y desolaciones que están determinadas. Y mira lo que dice, el príncipe que ha de venir, versículo 26. Este príncipe que ha de venir hará un pacto con Israel durante otra semana. ¿Lo ves ahí? Dice, el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundaciones. Hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Ahora versículo 27. Y él hará un pacto firme. Ese él hará un pacto firme se está refiriendo al príncipe que destruirá la ciudad. Algunos dicen que eso ocurrió en el año 70, la destrucción de Israel. Pero entonces no estará sucediendo lo que ahora mismo el versículo 27 nos dice, que él hará un pacto firme con muchos por una semana. Esto es, una semana es de nuevo la última semana que queda, ¿verdad? La cual se han dicho, versículo 24, 70 semanas han sido decretadas. Versículo 26, versículo 25, son 7 semanas y 62 semanas. Queda una semana, la cual está en el versículo 27. Y esto sucederá en el tiempo de la tribulación. Esa última semana, los últimos 7 años de la tribulación, se cumplirá cuando este hombre, este príncipe, esta autoridad, hará un pacto firme con muchos. Es decir, un pacto firme con muchos se refiere a con todas las naciones, incluido Israel. Pero a mitad de la semana romperá el pacto. Pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Es decir, él romperá ese pacto con Israel. Y es lo que se recoge en Apocalipsis, que sucederá en el tiempo de la tribulación. Así que Dios anunció un plan que no se ha cumplido en su totalidad con respecto a Israel, lo cual es necesario que suceda en la gran tribulación, pero que la iglesia no estará presente, aunque sí Israel estará presente. Será necesario que la iglesia esté presente, que Israel esté presente en la gran tribulación, ya que esas semanas han sido decretadas.
pero la iglesia no estará presente, ya que estos son profecías reservadas para la nación de Israel. Así que Dios anuncia a Jeremías que vendrá un tiempo de angustia para Jacob. Hemos leído antes Jeremías 37, y en ese tiempo la iglesia no estará en la tierra. En esa última semana, la gran tribulación comenzará cuando el anticristo haga un pacto. Versículo 27, y él hará un pacto. Después de las 72 semanas, cuando el Mesías sea muerto, después el anticristo hará un pacto. Y ahí comenzará la última semana. Hará un pacto por una semana. Así que el inicio de la semana es el pacto que establecerá este príncipe que ha de venir. Y eso no ha sucedido todavía. Y algunos quieren espiritualizar esto y quieren decir que eso sucedió en un tiempo y que el Señor está poco a poco viniendo y está estableciendo su reino en la tierra. Pero no es así. Literalmente se cumplió en las 79 semanas, y en la última semana también se cumplirá literalmente. Miguel, una pregunta, perdona. Sí, dígalo. Cuando aquí habla Daniel de semanas de año, se refiere semanas de año. O sea, cuando aquí está diciendo esa semana, ese pacto, ya habría acabado, ¿no? Sin duda, si no hubiera un lapso, si no hubiera un tiempo, el cual después en el Nuevo Testamento Pablo nos dice que hay un secreto que no fue revelado en el pasado, pero que ahora se nos ha revelado, y es la iglesia. Ese es el lapso que hay entre las 69 semanas, las 69 semanas y la última semana. Ese paréntesis, que no es un segundo plan, forma parte del mismo plan. Dios había preparado y él iba a preparar una esposa para su hijo. Él iba a salvar a la iglesia. Ahora, en esta revelación, en esta profecía, aquí hay un cambio en el cuento, en la manera en la que se transmite, en cómo se cuenta, se contabiliza la semana. Y hay una separación entre las 62 semanas de la última semana. A Daniel no se le revela el tiempo de la iglesia, eso es un secreto que se revelará después. Por supuesto, si esa semana se hubiera revelado en el tiempo en el que a Jesús se le quitó, al Mesías se le quitó la vida, y ese príncipe hubiera venido en ese tiempo en el que a Cristo se le quitó la vida, esa semana de 7 años ya se habría cumplido. Ya se habría cumplido, y lo cual eso no se cumplió, sino que se cumplirá en la gran tribulación, la cual está reservada que es el cumplimiento de la última semana. El anticristo es este príncipe, que hará un pacto con muchos, y a mitad de la semana, Apocalipsis 6:2, él romperá este pacto. Así que sobre esto podríamos hablar en otro momento más detallado de cómo va a ser esa gran tribulación. Ahora, la tercera respuesta que la Biblia nos enseña de cómo Entonces, la iglesia... Perdona, Miguel, Sí. que te pregunte. No, di. Perdona. Entonces, cuando se está refiriendo a esta semana, ¿qué me estás diciendo? ¿Que es una semana abierta? Te estoy diciendo que es una semana de 7 años que todavía no ha tenido lugar y que ocurrirá en la gran tribulación. Son los 7 años de la gran tribulación. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, ¿os acordáis? Esos son los 3 años y medio en la cual el anticristo romperá su pacto. Así que la gran tribulación tiene una duración de 7 años, y a la mitad de la semana, como se nos dice en Apocalipsis, habrá 3 años y medio en el que el anticristo romperá ese pacto y unirá a todas las naciones contra Israel.
es un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, 3 años y medio. La pregunta, Salvi, ¿esta última semana ha ocurrido? No. ¿Esta última semana va a ocurrir? Sí, está decretado, Dios lo ha decretado y va a suceder. ¿Esta última semana son también semanas de 7 años? Sí, literales, 7 años literales. Del mismo modo que se cumplieron, y otro día os presentaré cómo se cumplieron literalmente por fecha las 69 semanas de la profecía de Daniel. Se cumplieron ya esas 69. Los 7 años que quedan por cumplirse se cumplirán porque ha sido decretado por Dios y eso ocurrirá en la gran tribulación. Y Israel estará presente, pero la iglesia no. Ya que, como vemos ahora, en tercer lugar, la promesa que Dios le ha dado a la iglesia es que no pasará esa tribulación. Ahora, antes de entrar en ese tercer punto, Salvi, ¿no, ¿está aclarada la pregunta? Estoy escuchando, sí. En tercer lugar, hermano, Dios ha prometido a la iglesia que no pasará la tribulación. Eso Dios no lo ha prometido a Israel. Al contrario, acabamos de ver cómo hay decretado sobre Israel y sobre su ciudad, Jerusalén, 70 semanas. Así que Dios no ha prometido que va a librar a Israel de este plan. Sí lo va a guardar mientras está pasando el plan. Mientras está pasando la tribulación, Dios lo va a guardar. Pero Dios ha prometido a la iglesia que lo va a guardar de pasar la tribulación, no mientras pasa la tribulación. Y veamos algunos pasajes, ya que el propósito de la gran tribulación no solo es preparar a Israel para el nuevo pacto, sino y al reino mesiánico, también será un tiempo de juicio contra las naciones rebeldes. Así que lo vimos la semana pasada. Las naciones rebeldes van a sufrir este tiempo de juicio como nunca ha habido y nunca habrá en la tierra. Y la iglesia no pasará ese juicio por los pecados porque Cristo ya cargó por ellos en la cruz. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz cargó por los pecados de su iglesia. Fíjate lo que dice Juan 5:24. Juan 5:24. Juan 5:24. ¿Qué lo tiene? Que lo lea. En verdad, bueno, y no. En verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Bueno, ese no viene a condenación. Por supuesto, está refiriéndose a esa condenación eterna. Es decir, no sé si son ahora. No se está refiriendo, por supuesto se está refiriendo a la condenación eterna y se contrasta que ha pasado de muerte a vida. Así que esa vida que tiene, que el Hijo le da a los que creen en Él, esa vida eterna, nos asegura que no pasaremos por la condenación. Ahora, Romanos 5:9 nos dice esto también. Romanos 5:9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Es decir, la ira de Dios que se revelará en la gran tribulación sobre las naciones y que Israel también sufrirá como nación propia, pero Dios lo guardará en medio de esa tribulación. La iglesia ha sido librada y rescatada para no pasar esa condenación, esa ira de Dios. Por ejemplo,
La iglesia ha sido librada de la ira venidera, y eso nos lo dice de nuevo también Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9. Mirad en este contexto, lo vimos el viernes pasado más o menos. Capítulo 4, versículo 13 al 18 nos está hablando de la venida del Señor en el arrebatamiento, cuando Cristo arrebatará a su iglesia. Y los que murieron, creyentes primeros que murieron, serán los primeros en resucitar, y después los que hayamos quedado, los que nos encontremos vivos, seremos transformados y seremos juntos arrebatados con Dios, con Cristo en las nubes, en el Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Ahora, a partir de ahí, dice el capítulo 5, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿A qué se refiere con el día del Señor? Bueno, los que estuvisteis el viernes pasado, espero que lo tengáis claro. Lo preguntamos varias veces. ¿A qué se refiere el día del Señor? La segunda venida, ¿no? Del Señor. Bueno, El día del Señor tiene que ver con el periodo en el que Dios va a traer ira, ya, el juicio. juicio y ira sobre las naciones, sobre los impíos. Es decir, a veces el día del Señor se refiere a la segunda venida, pero en otras ocasiones, como aquí estamos viendo, el día del Señor no se refiere a la segunda venida, sino a un periodo que no significa 24 horas literales, sino un periodo de tiempo en el que Dios va a aplicar su ira sobre esta tierra, sobre los impíos. Mira lo que dice el versículo 2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y ese no es la segunda venida, sino los juicios. Versículo 3. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces ¿qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué dice ahí? La destrucción. Destrucción vendrá sobre ellos repentinamente con dolores de parto, como los dolores de parto de una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y aquí Pablo empieza a enseñarle a los creyentes, recordad que hemos hablado de el arrebatamiento, y después del arrebatamiento el día del Señor vendrá, pero vosotros no estáis en tinieblas para que os coja el día, os sorprenda como ladrón. Es decir, vosotros ya no os va a sorprender este tiempo, este momento, no será para vosotros. Ahora, mirad lo que dice, versículo 7, versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él, por tanto alentados los unos a los otros, edificados los unos a los otros, tal como lo estáis haciendo. ¿Qué le está diciendo Pablo? Que en ese contexto de una ira repentina que va a venir sobre esta tierra, versículo 9, no nos ha destinado Dios para ira. ¿Ves esa frase? Lo que está diciendo es que Dios no nos ha destinado, no nos ha dado un destino que implique pasar por su ira que va a caer sobre la tierra, sino que Dios ha destinado a la iglesia para ser librada de ese tiempo de angustia, de la ira de Dios sobre esta tierra. Este tiempo de ira
Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación, no se está refiriendo a la ira eterna. Se está refiriendo a la ira que Dios va a aplicar el día del Señor. En el tiempo en el que ellos dirán paz y seguridad, entonces vendrá ese día de repentino sufrimiento. Y nosotros hemos sido librados. Dios nos lo ha prometido. Y en esto nos reconfortamos, nos alentamos, nos edificamos y nos animamos unos a otros. Así que Pablo está animando a los creyentes aquí, los consuela, con la promesa segura de que Dios ha salvado a la iglesia de la condenación eterna, pero también de la ira que Dios traerá sobre esta tierra en la tribulación, lo cual ha sido preparado para las naciones el día del Señor. ¿Por qué? Porque dice 1 Tesalonicenses 5:9 que Dios no nos ha destinado para ira. Y en ese contexto, la ira se refiere al día del Señor. La última semana de Daniel, la gran tribulación, lo que sucederá en Apocalipsis 6 al 8. Así que en dos ocasiones, el comienzo y al final de la primera carta de Tesalonicenses, Pablo nos recuerda que los creyentes deben vivir con la certeza del arrebatamiento cuando Jesús venga por su iglesia y nos libre de la ira venidera, la gran tribulación. Y mira lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Nosotros los creyentes esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mirad esas dos palabras. ¿Quién es Jesús? ¿A quién esperamos de los cielos? A su Hijo, a Cristo Jesús. ¿Y cómo se define aquí a Cristo Jesús? ¿Qué peculiaridad se dice de él? Que al cual resucitó, Dios Padre resucitó, y mira, dice, de entre los muertos. ¿Qué significa de entre los muertos? De entre los muertos significa que Dios Padre resucitó a su Hijo y lo sacó fuera de entre los muertos. Lo sacó de entre los muertos. Con esa misma idea de que Cristo fue sacado por el Padre de entre los muertos, lo sacó afuera, ahora también nos dice en este mismo versículo, es decir, a Jesús, quien, con la misma idea de que el Padre sacó a Cristo de entre los muertos fuera, quien nos libra de la ira venidera. Esto es la ira del día del Señor. Y esta promesa de que Él nos libra de la ira, no dice que Él nos libra en la ira. Él dice que Él nos libra de pasar la ira. Del mismo modo que el Padre sacó al Hijo de entre los muertos, lo sacó fuera del lugar de los muertos, Cristo también nos libra de pasar el tiempo de la ira que está por venir. Esto es sacarnos fuera de ese tiempo. Así que ser librado de la ira venidera nos asegura que no pasaremos, esto no significa que no pasaremos pruebas, persecuciones, problemas, tribulaciones. Pablo lo sabía muy bien, ¿verdad? Eso no significa esa prueba, sino de una ira muy concreta, la ira venidera, la ira que Dios traerá sobre esta tierra, sobre estas naciones de la tierra. Así que el tiempo de la gran tribulación no puede ser comparado con ningún sufrimiento que la Iglesia o que Israel haya experimentado en algún momento de la historia, sino que será un día de ira único y definitivo como nunca antes ha habido ni habrá. Y eso lo dice Jeremías 37, lo dice Daniel 12:1.
Lo dice Joel 2:2, Mateo 24:21. Esos son pasajes que nos dicen que el día de la ira será una aplicación de la ira de Dios sobre esta tierra, la cual no tendrá comparación ninguna. Y esa ira divina del Cordero abarcará toda la tierra y todo el tiempo de 7 años, por tanto la Iglesia no estará en ese tiempo porque Dios así lo ha decretado. Y en cuarto lugar, la Iglesia no pasará el arrebatamiento, la Iglesia no pasará la tribulación, sino que será arrebatada antes, y no lo tengo ahí puesto, así que no va a salir, pero este es el título. Porque el arrebatamiento de la Iglesia es inminente. El arrebatamiento de la Iglesia es inminente, y si Dios quiere, la semana que viene hablaremos sobre esto. ¿Cristo puede venir en cualquier momento? ¿Puede regresar Cristo en cualquier momento? Bueno, si nos referimos a la segunda venida, Cristo no puede venir en cualquier momento. Hay ciertos eventos que tienen que suceder antes de que Cristo venga en su segunda venida en gloria. Pero Cristo sí puede venir en cualquier momento si nos referimos al arrebatamiento. Así que el arrebatamiento es inminente. La segunda venida de Cristo no es inminente. Y esto significa que no estará anunciado por ninguna señal o acontecimiento. Es decir, no hay nada que se necesite que suceda visiblemente, públicamente, que sea necesario para que Cristo venga. Y se nos anuncia, a pesar de ello, de que Cristo puede venir en cualquier momento. Inminente no debe ser confundido con pronto. La venida de Cristo es inminente, no significa que la venida de Cristo va a suceder pronto o dentro de poco tiempo. Y esto es lo que confundieron a muchas personas. Los apóstoles escribieron de la venida de Cristo inminente, no porque pronto va a venir, porque va a faltar poco tiempo para que venga, sino inminente significa que la venida de Cristo puede ser en cualquier momento, sin previo aviso, sin que nada suceda para que podamos estar preparados. ¿Vendrá como un ladrón en la noche? No, es que Cristo será un ladrón, pero su venida en el arrebatamiento va a provocar que los juicios que vienen después del arrebatamiento sean juicios que vengan como viene un ladrón, como vienen los dolores de parto. Así que su venida es inminente, significa que no podemos estar viendo señales todo el día diciendo el coronavirus, esto es señal de que el Señor va a venir ya. Bueno, así nos podemos pegar siglos y siglos. Y muchas personas han puesto su confianza en que el Señor va a venir ya intentando ver señales. Y mira, no hay señales. Solamente se nos ha dicho, la venida de Cristo puede ser como viene un ladrón en la noche. ¿Y cómo viene un ladrón? ¿Cuándo sabes tú que va a venir un ladrón? Bueno, si supieras que el ladrón iba a venir, estarías preparado. Y por eso se nos dice que debes estar preparado, velando, vigilando, pero no vigilando los eventos que suceden, sino vigilando tu corazón, tu vida. ¿Cómo estás viviendo? Si estás preparado, estás viviendo, esperando y anhelando su venida, o estás viviendo con indiferencia a su palabra. Así que Pablo nos dice que la segunda venida de Cristo será de repente sin necesidad de señales. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Y dice el versículo, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15.
Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora, lo que está diciendo es en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Y dice el versículo 16, es un llamado enfático, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Santiago capítulo 5 nos dice esto también. Mirad, Santiago capítulo 5, versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia, la temprana y la tardía. Así sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y esto está cerca no significa que va a suceder pronto. Y esto lo vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene. Más bien, dice el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta. Eso significa estar cerca. Está detrás de la puerta. No es que el Señor está viniendo. No, el Señor está detrás de la puerta, con la mano en el pomo. Y en cualquier momento Él abre la puerta, tomando esta figura de estar cerca, de estar detrás de la puerta. En cualquier momento el Señor viene. Y el arrebatamiento de la iglesia sucederá antes de la tribulación, ya que es inminente. No podremos ver señales ninguna que nos anuncien que el Señor viene a arrebatarnos, sino que el arrebatamiento será el comienzo del momento en el que después de ser arrebatado, Dios traerá el juicio. Y hay mucha diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Por ejemplo, el arrebatamiento es en el aire, la segunda venida será en el Monte de los Olivos, ¿sí? El arrebatamiento es una bendición sin juicio y la segunda venida está en un contexto de juicio final. El arrebatamiento no establece el reino milenario de 1000 años, pero la segunda venida es el comienzo del reino del milenio. El arrebatamiento es inminente, pero la segunda venida son necesarios sucesos previos de juicio. El arrebatamiento, Cristo regresa con la iglesia a la casa del Padre. En la segunda venida desciende y permanece en la tierra. En el arrebatamiento la iglesia será quitada de la tierra. En la segunda venida los impíos serán quitados de la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas promesas que tú nos das, las cuales tenemos que seguir profundizando y animándonos unos a otros, de saber que tu venida es inminente, puede suceder en cualquier momento, y que no debemos vivir con el miedo de estar sufriendo en algún momento de nuestra historia de la ira que tú traerás sobre esta tierra, ya que por medio de Cristo, de su sacrificio en la cruz y de la resurrección de Cristo de entre los muertos, la iglesia también será arrebatada, será quitada, sacada de la ira de Dios sobre esta tierra. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir consecuentemente, no marginándonos, no maltratándonos, no hablando mal unos de otros, Señor, sino preocupados en dar frutos para tu gloria. Señor, ocupados en buenas obras las cuales tú has preparado. Señor, animándonos unos a otros y, como dice Hebreos, no dejando de congregarnos, Señor, sino más bien teniendo nuestro deseo y nuestro corazón de ser hallados
fieles en tu venida, Señor, y de serte agradable. Y te pedimos, Señor, que si hay alguna persona que en esta tarde está escuchando tu palabra y está escuchando que tú un día vas a traer un juicio sobre esta tierra, sobre todos los impíos, todos los pecadores, todos los que se han rebelado contra ti, no te han dado gloria, Señor, y no te han dado gracia. Señor, que tú traigas el convencimiento a esta persona de que él merece tu juicio y de que no hay nadie que pueda librar de que reciba el juicio, a no ser que sea Cristo, a no ser que se arrepienta de sus pecados y arrepentido de sus pecados se vuelva a Cristo con fe genuina, creyendo que Él vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y ocupó nuestro lugar en la cruz, muriendo en la cruz por nuestro pecado y no por lo suyo, ya que Él es perfecto. Y Señor, tú lo has resucitado, aceptando el sacrificio de Cristo y confirmando que si Él murió en nuestro lugar, nosotros estamos reservados un lugar para nosotros en tu casa, en los cielos, Señor. Te damos gracias por este gozo, Señor, esta seguridad que tenemos de que tú nos has librado de la ira que ha de venir sobre esta tierra. Señor, también confesamos delante de ti nuestro pecado. Señor, no queremos ser como los que pecan con mano alzada, sin arrepentimiento, Señor, sin examinar nuestras vidas. Señor, un Hijo tuyo y tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, tú nos convences de pecado continuamente. Señor, te pedimos que tú nos santifiques, nos hagas vivir para tu gloria, Padre. Y todo esto oramos, Señor, en el nombre de nuestro amado y de nuestro Señor Jesucristo. Amén.